Bienvenidos una vez más a su programa Avivamos. No me sueltes ni un momento, no me sueltes. Bueno, hoy en este día quiero contarles parte de mi historia y mi testimonio, que yo conocí al Señor desde muy niña. Tenía 10 años cuando yo acepté a Cristo. Recuerdo que estaba en una escuela dominical, mi papá era pastor y yo fui a una escuela dominical. El maestro nos dijo, ya has aceptado a Cristo, nos predicó, y yo dije, yo he venido a la iglesia, pero nunca lo había aceptado. Y recuerdo que ese día acepté a Cristo por primera vez. Yo lloré, yo dije, Señor, te hago parte de mi vida, toda la oración, y de ahí en adelante mi vida empezó a cambiar. De verdad que así fue. Cuando yo tenía 10 años ya acepté a Cristo. Luego vine al colegio. Pasaron muchos años, ¿verdad? Yo iba a la iglesia, igual mi papá siempre ha sido pastor y mi mamá, y yo igual iba a la iglesia. Cuando ya crecí, fui adolescente, bueno, fui al colegio hasta los sexto año, y ahí fue cuando yo decidí que ya era hora yo tomé una decisión de servirle a Dios, y tenía ya, creo que eran 16 años, imagínense, y yo hice mi decisión y dije, yo voy a servir a Dios. Recuerdo que fui líder de jóvenes, era joven, pero yo era líder de jóvenes y tenía a cargo muchos jóvenes, y fue un tiempo muy lindo, hicimos muchas cosas. Después recuerdo que yo estuve en varios ministerios. Cuando conocí al que ya es mi esposo, y él me ayudó mucho con los jóvenes. Me ayudó con los jóvenes, con los niños en la alabanza estuvimos. Y luego un tiempo nos vinimos para Guapiles, para acá, para Guapiles. Yo vivía en otro lugar que se llama Pocora. Y cuando nos vinimos para acá, para Guapiles, fue por una situación de salud de mi esposo. Y yo recuerdo que no teníamos iglesia, no sabíamos nada, no sabíamos qué hacer. Pero ahí empezó todo lo de la obra. La verdad que no teníamos iglesia, no sé. Yo oraba y le pedía a Dios, ¿dónde es la iglesia? Pero fuimos a muchas iglesias y ninguna, yo lloraba, ninguna me gustaba, ni a mí ni a mi esposo, ninguna nos parecía bien. Y era porque ya Dios nos había llamado, de verdad. Recuerdo que cuando nos vinimos para Guapiles, fue cuando empezamos la obra donde mis padres. Ahí arrancamos Oasis de Vida. De verdad no había nadie, no había nada. Éramos 4 o 5 personas. Y en una casa, imagínense. Pero ahí inició una gran labor, algo muy lindo que ardía en mi corazón. Yo recuerdo que ahí yo cantaba, mi papá tocaba la guitarra, predicaba, mi esposo. Era algo muy bonito. Ahí empezó la obra de Dios y hasta el momento ha crecido mucho. Han pasado ya más años y Dios nos ha bendecido con una gran iglesia, con un gran lugar donde adoramos siempre al Señor, exaltamos a Dios, y eso es parte de lo que yo quiero contarles, pero también quiero contarles parte de mi vida y lo que yo he pasado hace unos años. Tuve 2 hijos que yo quise, a mi hija Madeline y a mi hijo Jared. Tuve 2 hijos y esos 2 hijos yo los anhelé. Mi esposo y yo los anhelábamos de verdad.
los pedimos a Dios y cuando ellos nacieron fue una gran alegría. Recuerdo que, bueno, pasamos de todo, pero fue muy lindo, fue muy especial. Pero cuando ya yo pensé que ya no iba a tener más hijos, pensé que ya la vida mía ya para hijos ya no más, yo dije tengo 2 y ya. Y resulta que quedé embarazada de mi hijo. Quedé embarazada de mi hijo, Aarón, el menor, que cumplió 3 años hace poquito. Y recuerdo que para mí al principio fue muy duro. Yo lloré, yo no quería, yo decía, yo le decía a mi esposo, yo no quiero otro hijo, yo no quería otro hijo, según yo, ¿verdad? Yo lloraba y yo le decía, yo no quería otro hijo. Yo decía que tenía 2 hijos nada más, ¿para qué otro hijo? Pero recuerdo que como al otro día yo dije, ¿qué estoy diciendo? Algo me dijo, es tu hijo. Y de verdad, de ahí en adelante yo le pedí perdón a mi bebé. Yo le dije, perdóname, hijo, perdóname, de aquí en adelante yo te voy a amar. Y así fue. Yo a mi hijo lo amo, lo amé desde que estaba en mi vientre. Recuerdo que yo de ahí en adelante empecé a amarlo y a hablarle y todo. Resulta que Aarón, cuando yo cumplí 8 meses, estaba bien gorda. Y recuerdo que ese día me dieron una sorpresa no tan buena para mí, porque recuerdo que a los 8 meses me hice una prueba de sangre que le hacen a las mujeres embarazadas. Y cuando llegó la doctora me volvió a llamar y me dijo, tienes que venir al hospital. Recuerdo que ese día yo fui, mi esposo me llevó y de ahí en adelante yo recuerdo que no vi más a mis hijos. Por ahí yo no me pude despedir de mis hijos, de Madeline y de Janet, no pude despedirme porque ellos andaban estudiando y fue algo muy doloroso. Recuerdo que el doctor me dijo, tenemos que llevar a San José, y recuerdo que me llevaron en una ambulancia a San José con mi esposo. Yo tenía 8 meses de embarazo de mi bebé y recuerdo que el doctor me dijo, yo llegué a San José, ya era de noche, era bien tarde. Y de ahí en adelante recuerdo que pasaron muchas horas y llegó la doctora, y una doctora muy amargada, recuerdo que era, y me atendió bruscamente. Me dijo, de aquí usted no va a salir. Recuerdo sus palabras, que ella me dijo, de aquí no vas a salir. Y me hicieron un TAC porque yo estaba embarazada y tenía 8 meses, entonces me pusieron una cosa aquí para ver cómo estaba yo en mi cabeza. Y me taparon el bebé. Y recuerdo que ahí salió una grave noticia. Tuve que ir a un examen médico y de ahí en adelante me llevaron en una camilla, recuerdo, San José. Y la doctora me atendió, me hicieron una resonancia, me hicieron muchas cosas. Y recuerdo que me dijo, la doctora era muy, ¿verdad? Yo les contaba que era un poquito dura. Y me dijo, no creo que vuelvas a salir, Shirley. No creo que tú vuelvas a salir. Y yo me lloré. Recuerdo que me dijo, ¿te salvas tú o tu bebé? Y yo lloré mucho porque yo anhelaba a mi bebé y también quería estar bien. Y recuerdo que de ahí en adelante me durmieron para sacarme a Aarón. Y ya de ahí en adelante yo no recuerdo nada. Yo recuerdo que nada más de ahí hasta ahí, porque me durmieron para poder sacarme a Aarón y poder hacer mi operación.
La vida de mi hijo era un bebé, no podía, tenía muchos cuidados, él tenía que andar al cuidado, arropado y todo, no podía tener que le entrara viento, muchas cosas, pero él se cuidó. Recuerdo que yo estuve en emergencia allá en el hospital, en San José, estuve un mes en el hospital y después de ese mes yo dormida, no podía recordar nada, no sé nada de eso, pero me cuenta que yo estuve un mes en emergencias. El bebé lo dieron de alta como a los 2 días, 2 semanas lo dieron de alta. Y a mí sí me dejaron más, un mes. Y al mes yo me vine para donde mi mamá. Mi casa la estaban reparando y no tenía quien me cuidara, entonces yo me vine para donde mi mamá. Me trajeron el carro, me cuidó, no solo ella, me cuidaban muchas personas de la iglesia, hermanas que llegaban a bañarme, a cuidarme. Mi mamá trabajaba en el día, entonces no podía estar conmigo, ella llegaba en la noche, pero igual todos me cuidaron. Yo no recuerdo nada, yo duré 3 meses dormida y recuerdo que a los 3 meses yo me desperté y lo que más me acuerdo es que yo recordaba a mis hijos mayores, mis 2 hijos, y yo decía, Madeline, Jared, era lo que yo decía, llamaba a mis 2 hijos. Y me decía mi mamá, usted tuvo 3 hijos, tiene un bebé, mi amor, tienes un bebé. Y yo le decía, no, mami, yo tuve 2 hijos, yo no recordaba a mi hijo, al bebé, y eso fue muy duro porque yo no quería verlo, no quería alzarlo, era lo mismo que en la operación, yo no quería nada. Y recuerdo que yo le decía, no, yo tengo 2 hijos que son Jared y Madeline, y ella me decía, no. Y yo le decía, no, llévense a ese bebé, y tú, mi hermana, tuvo que cuidarlo, tenerlo en casa por más o menos como 2 meses, porque yo no aceptaba a mi bebé. Recuerdo que fue muy duro, o sea, una experiencia muy dura, porque yo al principio, ella lo llevaba y yo lo veía, pero no lo podía alzar, no lo podía ver, o sea, lo veía de largo y yo decía, no, yo tuve 2 hijos. Y pasaron los días, recuerdo que un día llegó mi hermana y la que cuidaba al bebé, ¿verdad? Y me dice, Shirley, no puedo cuidarle los domingos a su bebé, se lo voy a traer. Entonces yo me puse tan brava y yo le dije, ¿cómo me va a traer ese bebé? ¿Quién lo va a cuidar? Y me dice, alguien lo va a cuidar, pero yo no puedo cuidarlo, me dice ella. Y entonces yo le dije, bueno, tráigalo, alguien lo cuida. Y la cosa es que la señora que trabajaba en mi casa, Saray, ella me ayudó mucho con el bebé, me lo cuidó, me le dio leche, me lo bañaba. Yo recuerdo que yo lo veía de larguito porque yo no quería nada con él. Un día recuerdo que nadie lo estaba alzando, estaba en la cuna ahí solito y yo estaba viendo tele porque yo era lo que hacía. Y recuerdo que ese día empecé a llorar y nadie lo alzaba, nadie se acercaba. Y yo decía, Saray, el bebé, y no venía. Hasta que llegué yo y dije, yo voy a ir a verlo. Y entonces cuando yo llegué, recuerdo que lo vi y lo empecé a hacerle casquillas y a verlo para que no llorara. Y ese día recuerdo que mi hijo me agarraba las manos y yo empecé a sentir sus manos y muchas cosas y yo empecé a recordar que ese era mi hijo, que era mi hijo. Y recuerdo que yo le dije a mi hermana, llegó ese día a llevárselo, ya era un lunes. Y cuando ella llegó a llevarse a mi hijo, recuerdo que yo ya había como recordado que ese era mi hijo. Y entonces yo le dije, Yasmín,
no te vas a llevar a mi hijo, déjeme mi hijo. Y ella me dijo, ¿te acuerdas de tu hijo? Yo le dije, es mi hijo, yo me acordé de él. Y recuerdo que en adelante ella me trajo todo el bebé, la cuna, todo lo que estaba del bebé en otro lado. Y de ahí en adelante mi hijo está conmigo. Él aprendió a amar a su mamá y yo lo amo. A mis 3 hijos yo los amo, son una gran bendición. Mi hija Madeline es una sierva de Dios, mi hijo Jared también está creciendo y él va a ser un siervo de Dios. Y mi hijo Aarón, él ama la batería, tocar, cantarle a Dios. Y yo sé que mis hijos tienen un gran futuro en las manos de Dios. Yo le agradezco a Dios por mis hijos. El tiempo ya me dieron de alta. Pasaron cosas fuertes. Lo que yo tenía aquí, la sonda, me la arrancaron, me la quitaron, todo eso. Y poco a poco yo empecé a comer, me encantaba comer. Bueno, no mucho, pero sí me caía bien la comida. Empecé a comer. Recuerdo que un día, ya he pasado un tiempo y me dice mi esposo, vamos a llevar el bebé a la iglesia. Yo no había podido ir a la iglesia. Y yo, gracias a Dios, pude volver a ir a la iglesia, que yo quería y que amaba. Y recuerdo que ese día fui a la iglesia, presentamos a mi bebé Aarón. Fue muy especial de verdad, porque se lo dedicamos a Dios. Aarón Obed es un nombre bíblico y yo recuerdo que ese día le dedicamos ese bebé a Dios y de ahí en adelante yo seguí yendo a la iglesia, voy a la iglesia los jueves, los domingos. Me gusta mucho ir a la iglesia, yo no dejo ir a la iglesia, de verdad, gracias a Dios, no me enfermo de nada y no me duele nada, entonces yo voy todo, me encanta ir a la iglesia, alabar a Dios, me encanta. Y entonces de en adelante yo seguí yendo a la iglesia, poco a poco mi recuperación fue paulatina, pero poco a poco, pero buena. Y recuerdo que pasó el tiempo y yo seguí yendo a la iglesia, seguí adelante. Sí, no pude seguir en lo que yo servía a Dios, que eran las mujeres, que la alabanza, muchas cosas. Tuve que dejarlas por eso, pero siempre amo y he amado y amo lo que yo hacía y lo que hago para Dios ahora. Han pasado ya, como les digo, 3 años ya. Mi hijo ya tiene 3 años de edad. Han pasado 3 años y puedo decirles que yo sé que tengo muchas cosas que mejorar más. Hay mucho que hacer más. Tengo que hacer muchas cosas más, pero que Dios está conmigo. Y yo lo que más le agradezco a Dios es que Él cada día está conmigo. Yo puedo sentir su abrazo, su calor, todo. Y yo le agradezco eso a Dios cada día, de verdad, cuando veo a mi bebé, cuando la abrazo, cuando doy un beso a mis hijos, todo. Yo digo, Dios, tú estás conmigo. Y lo más importante es que he tenido a mi esposo a mi lado. Él ha sido una ayuda idónea, de verdad, como dice la Biblia. Él ha estado conmigo siempre, en todas las citas, en todo. Él me ha ayudado mucho y yo a Él le agradezco con todo mi corazón y lo amo mucho más que antes. Y porque Él ha sido una ayuda idónea, como dice la Biblia, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Así dijo Él cuando se casó conmigo. Por lo tanto, así tiene que ser en todo tiempo. Y yo le agradezco a Él de verdad, porque Él ha sido un esposo maravilloso y
Así igual Dios ha ido haciendo cosas grandes en mí. De verdad le agradezco a mis padres, a mis hermanos, y a todos los hermanos de la iglesia, a toda la gente que ha sido parte de esto. Gracias. Quiero decirles de todo corazón gracias. Que Dios los bendiga mucho y muchas gracias por escuchar un poquito de lo que ha sido mi testimonio, lo que yo he vivido, y ojalá te bendiga. Hasta luego, Dios te bendiga.